se entiende la gente. Tuvimos que salir y no volver. Tuve que explicarle que a mí me pasaron cosas muy feas con mi padrastro y mi mamá no me creyó. Y la pregunta de él, ¿por qué tu mamá no te creyó? ¿Qué huevo? Que si fue que yo no grité muy duro. Procediendo a la acusación penal por los delitos de abuso deshonesto, violación con agravante y acoso sexual. Este juicio implica muchos riesgos y estoy dispuesta a asumirlo. ¿Cuál es la cicatriz que más te duele? Creo que la pérdida de mi madre por ahora es lo más difícil. Rosario me decía que quería pedirle perdón al pueblo por tener una hija que había traicionado los principios del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Daniel Ortega era la revolución, porque él me decía, yo soy la revolución, por lo tanto mi acusación se convertía en un acto de amenaza a la revolución. Cuando el padrastro es presidente, cuando el padrastro tiene todo el poder, todo el país es su casa. Todo el país es su casa. Rosario me decía que quería pedirle perdón al pueblo por tener una hija que había traicionado los principios del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Cierro comillas. Esa frase de Daniel Ortega ante miles y miles de personas en un mitin político no tiene equivalente alguno. ¿O sí? Leonor Zúñiga, gracias por estar en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, Camilo. Leonor ha venido desde San José, Costa Rica, donde ha terminado refugiada, huyendo de la represión en el país, en Nicaragua. Leonor, si no me equivoco, te aseguro que Exiliada es un documental más que sobre el abuso sexual, que lo es, sobre todo es sobre el abuso del poder político. Para mí, Exiliada, quería responder a una pregunta. ¿Cuál era? ¿Qué pasa con las víctimas de abuso sexual cuando hablan? ¿Qué ocurre con su familia? ¿Cómo reacciona ese entorno? Porque vivimos en una sociedad en que sobre todo hoy se está hablando mucho de que hay que hablar, hay que denunciar, pero ¿cómo reacciona la familia? ¿Cómo reacciona la estructura social, el partido, la iglesia? Entonces para mí eso era muy importante porque vi entre amigas muy cercanas mías, o sea, yo 110 amigas mías, 7 han sufrido abuso, que denunciaron, hablaron en sus familias y a las que les pasó lo menos fue que la familia le pidió por favor no hables para no destruir la unidad familiar. Y tenemos casos tan extremos como el de Sol América, pues que le expulsan de la familia y de su país. Y para mí ese era el foco. Entender cómo funciona la familia como una estructura de opresión cuando se trata del abuso sexual. Y eso era para mí lo importante. Y claro, por supuesto, el abuso sexual para mí es una forma de abuso de poder. Entonces exploraba eso, comenzaba en la familia y se expande hacia el partido y la sociedad. Porque siempre es un abuso de poder. Incluso a las mujeres víctimas, lo primero que se le intenta hacer entender es que él o ella no te quieren. Están abusando y ejerciendo un poder sobre ti que tú no mereces. Es lo primero que hay que tener claro. Leonor, usted admite que para muchos la historia de Sudamérica es, y la cito, el mayor escándalo político de la historia contemporánea de Nicaragua. Pero usted ha dicho también que la historia de muchas mujeres nicaragüenses. ¿Es tan común el tema en Nicaragua? Sí, es sumamente común. Yo creo que es una epidemia. Y no es algo que a mí me contaron. Yo también sufrí abuso cuando tenía 8 años de edad. Le iba a preguntar eso, pero no sabía en qué momento preguntar. ¿A qué edad abusaron de usted? Pues cuando tenía 8 años, de parte de un vecino. Es un tema del que jamás hablé en mi vida. Fue hasta que estaba haciendo el film que tuve el valor de decírselo a mi mamá, que necesitaba contárselo a alguien. Y ¿Qué dijo ella? Pues reaccionó de forma muy linda. Lloró conmigo, me abrazó, me dijo que no tenía idea. Me dijo que me creía. Y seguimos discutiendo y abrió una discusión muy linda en mi familia entre todas las mujeres para hablar de que cómo hacemos que esto no se repita en el futuro. Y que se puede hablar.
Exacto, y la primera cosa que coincidimos es que tenemos que tener la cultura de silencio, pues tenemos que hablar todos sobre lo que está pasando, pero también tenemos que garantizar que la respuesta a las víctimas que hablan sea de aceptación, sea creerle. Porque si la respuesta que le damos a las víctimas de abuso sexual es la respuesta que recibe Soy la América, pues estás diciendo que denunciar el abuso sexual te puede costar todo lo que es importante en tu vida. Usted fue abusada a los 8 años y tiene 35. 34, 34. Sí. Las mujeres son muy coquetas. 34, cuidado. No me importa en realidad. No, estoy chivando. 34, o sea, pasaron muchos años. ¿Por qué le cuesta entender a mucha gente que las víctimas de abuso, para denunciarlo, para hablarlo, para rememorar eso, es muy difícil? Y que a veces transcurren 30, 40 años y uno no se atreve a decirlo. Pero eso no le quita credibilidad a una mujer abusada o a un hombre abusado para nada. Sí, lo que pasa es que, mire, yo por ejemplo soy feminista, o sea, tengo años de tener una conciencia teórica, por ejemplo, del respeto al cuerpo, de la igualdad. Y yo me pregunté por qué me tardé tantos años en decírselo a mi mamá. Y en el fondo, cuando yo fui sincera conmigo, es que sentí una vergüenza. O sea, en el fondo yo sentía vergüenza, yo me sentía responsable de algo que me ocurrió a mí cuando tenía 8 años. La vergüenza tiene que sentirlo el perpetrador. Exacto, entonces yo creo que para luchar contra esa vergüenza lo que tiene que haber es una sociedad que inmediatamente cuando vos haces la denuncia te dice te creo. No sientas pena vos mereces justicia, vos mereces escuchar, vos mereces ser creída. Entonces yo creo que si cada vez tenemos una sociedad que actúa más de esa forma, más personas van a estar abiertas a hablar. ¿Qué impresión le causó Soy la América Narváez? Fíjate que me sorprendió lo abierta que era Soy la América cuando comencé a hablar con ella, porque yo no la conocía cuando le pedí hacer el film. O sea, ella dijo en un medio de comunicación que hacer este film fue como lanzarse al vacío, porque realmente ella no me conocía. O sea, ella creyó en mí y creyó en cómo le planteé que quería hacer el film. Entonces me impresionó lo abierta que es con su vida. Yo pensé que iba a ser alguien como más cerrada con todo lo que estaba pasando. Me sorprendió también su resiliencia, esa capacidad de... Porque la filmé en momentos muy duros, la filmé durante el proceso electoral en donde su mamá y Daniel Ortega se lanzaban a la presidencia y a la vicepresidencia. Entonces estaba ella pues enfrentándose con todo en ese momento. Pero eso de que ella sale adelante y que tiene una capacidad para no quedarse atrapada en el dolor y para no dejarse fomentar tampoco el odio sobre este tipo de cosas, sino ella analizarlo esto como un problema social, seguir adelante y transmitirle eso a sus hijos, que sus hijos no se enganchen demasiado en este tema, que lo vean como una problemática más grande. Me sorprendió cómo administra sus sentimientos respecto a esto. Usted llega a Soy la América y a este documental, o sea, mi pregunta es, si usted no hubiese sido abusada sexualmente a los 8 años, ¿usted igual hubiese hecho este documental? No tengo idea. No sé si sería cineasta, no sé si sería yo. O sea, creo que es muy difícil. Yo tengo una sensibilidad social sobre muchos temas, sobre la justicia social, sobre los derechos humanos, pero creo que eso me hizo definitivamente ver hacia un tema que tal vez me hubiera pasado de largo si no lo hubiera sentido tan personalmente. Y con una mirada muy especial, que no sería la misma mía, por supuesto. Sí, pues, o sea, yo creo que hay una mirada especial. Yo se lo dije a Soy la América cuando comenzamos el film, yo le prometí 2 cosas. Le dije, no voy a hacer un film que sea de odio hacia tus padres, o sea, no voy a hacer un film que sea sobre el escándalo político que hace ver a ellos como que están locos. No, yo quiero entender el fenómeno de la cultura del silencio, de la impunidad que permite que este tipo de cosas sucedan. Y también le prometí que jamás le iba a preguntar cómo había sido el abuso sexual, porque ella escribió ese testimonio, tiene 20 años de que siento que le preguntan el mismo tema. Y para mí más bien lo que me importaba mucho era cómo se sintió ella, cómo se siente la persona que denuncia para resistir todo eso, para salir adelante. Y me interesaba muchísimo, además yo también se lo dije, que no me interesaba solo proyectar todas las dificultades que pasa una persona que no es creída, es perseguida, sino también toda la resiliencia y la búsqueda constante de felicidad de Soy la América y de las víctimas de abuso sexual, de esta esperanza de hacer su propia vida, de hacer su propia familia, ver a Soy la América como mamá, interactuando con su hijo, porque no quería yo un film en que con tu conclusión es que es tan difícil denunciar cuando nadie te cree que mejor no lo haces. Yo una vez le pregunté a Soy la América, mira, le digo, ¿alguna vez te arrepentiste de esto? Pues porque esto cambió tu vida de formas que vos no pudiste predecir.
y me dice, mira, todo lo que he vivido ha sido tan difícil, pero lo peor de mi vida sigue siendo vivir en silencio en esa familia, con esas condiciones. Y yo creo que eso es un sentimiento en el que muchas víctimas de abuso sexual se identifican. La presión del silencio es peor que cualquier cosa. Que el silencio mata también. ¿Cuál fue el momento más emotivo de la grabación de Exiliada? El más emotivo, el más impactante, el momento en que uno podía quebrarse, y los técnicos y la gente y todo el mundo. ¿Cuál fue ese momento? Creo que cuando Solamérica habla de sus hijos es diferente, porque creo que ella ha hablado tantas veces, le han preguntado tantas veces sobre sus padres, sobre lo que ocurrió, que ella sobre ese tema ya lo ha administrado, ya ha establecido una forma de dirigirse, pero cuando ella habla de sus hijos, creo que el momento más emocional fue cuando le pregunté que si en algún momento ella sentía culpa por haber hecho de la denuncia y el impacto que esto tenía en la vida de sus hijos. ¿Qué dijo? Y me dice, sí, me dice, algunas veces tengo una culpa horrible de que si esto va a ser el trauma que va a marcar a mis hijos para siempre. Pero, dice, pero mi hija una vez me dijo, tranquila mamá, dice, nosotros somos un equipo, nosotros somos invencibles. Y entonces ella Solamérica asegura que los abusos de Ortega empezaron en Costa Rica, en el primer exilio de la pareja, entre los años 1977 y 1978, cuando ella aún no había cumplido, oigan bien, los 10 años. Daniel Ortega tenía entonces más de 30 años. Solamérica siempre ha sostenido que su madre sabía lo que pasaba y que en alguna ocasión hasta la oyó reclamando a Daniel Ortega por lo que le hacía a su hija. Permítame recuperar, con tu permiso, algunos momentos de la comparecencia de Solamérica Narváez en este programa que grabamos el 2 de octubre de 2018 en San José, Costa Rica. Si su madre le dijera que le salvase la vida, ¿qué usted haría? Por supuesto que primero tendré que actuar con principios. Y mi familia ha cometido crímenes, ha cometido delitos en mi país. Primero, yo dejaría que actuara la justicia, lo que los mecanismos judiciales indiquen para ellos, y luego asumiría lo que me corresponde hacer. No puedo pensar que voy a festejar un final trágico para ellos, absolutamente no. Mi proceso de sanar como nicaragüense implica poder decirte en este momento que voy a privilegiar lo que la justicia tiene para que lo que han hecho no quede impune. Pero también la humanidad y mis valores me hacen saber que después que la justicia disponga para ellos lo que deba hacer, mis sobrinos y esos niños que quedan y esa otra generación a la que no tuve derecho, probablemente yo voy a tener que estar ahí. Sin embargo, la impunidad y en este caso privilegiar mis sentimientos ante lo que se ha convertido en un genocidio en mi país sería más de lo mismo. Era usted le dijo a su madre que Ortega habría estado abusando de usted. ¿A qué edad fue eso? Ella se dio cuenta antes de que yo se lo dijera, porque luego ella me culpó inmediatamente a mí por los hechos que otras personas le mencionaron. Hay evidencia. En el juicio en el que yo iba a apostar mis pruebas, tenía suficientes testigos de cómo habían ocurrido, incluso testigos oculares de cómo habían sido las cosas. Y en el momento en que, por mi deterioro de salud, por mi corta edad, incluso médicos le dijeron a ella de que algo estaba pasando conmigo, y efectivamente a los 13 años ella decidió culparme y decirme
que yo había sido la que había ocasionado el abuso. Sí, que bueno, ahorita son anuncios, y podemos platicar, como siempre, ¿verdad? Comentar con madurez. Fíjate qué clase de animales son los que se quieren perpetuar en el poder de Sudamérica. En este caso de Centroamérica, de Nicaragua, fíjate. El animal de Daniel Ortega, papá. Fíjate. Es nuestro propósito para seguir orando también. Después del de Venezuela. Porque pues yo tengo más... ¿Daniel Ortega abusó de esto? Sexualmente, sí. Era su hijastra. Yo creo que la mujer de Ortega ya la traía. Y él se la estuvo ejecutando sexualmente desde que tenía menos de 10 años. Fíjate. Y la mamá se le hizo más fácil echarle la culpa a ella que al monstruo. Fíjate. Pobrecita. Y hasta ahorita en su edad adulta, ya con hijos, decide darse a conocer y dar a conocer la verdad de lo que le estuvo haciendo el animal de Daniel Ortega, que ya lleva 10 años en el poder ese animal y debe de caer también, porque ha cometido injusticias, ha cometido maldades, ¿verdad? Ha cometido actos repudiables. Sí. Son presidentes basura. Pero qué triste que esa corrupción en Sudamérica es muy generalizada. Sí. Los que han actuado con más salvajismo son esos que se dicen ser socialistas, porque utilizan eso para sobreenriquecerse. Como decía mi maestra Emma Godoy, el socialismo y el comunismo son ultracapitalismo, en el que solo se enriquecen los que están en la cúpula del poder. Fíjate. Sí. Por eso ella decía, ni socialismo, es decir, ni comunismo, ni un capitalismo excesivo. Ella decía, es mejor cooperativismo, fíjate. Pues a ver si algún día lo leo. Es también lo que le ha gustado a gente como a José Luis Rodríguez, por ejemplo, el Puma. Sí. Él busca también algo donde no se politice el servicio a la población para el bien de los líderes, fíjate. Como el animal de podrido. Dice, yo retengo los medicamentos para usos políticos. Y cuando yo necesite que el pueblo me apoye en algo incondicionalmente, es cuando le voy soltando. Como lo que hacía el PRI aquí, que les daba dinero o comidas, fíjate, despensas a los que votaban por él. Qué triste, ¿verdad? Qué corrupción tan tremenda. Pero qué bueno que esta mujer valiente, fíjate, y qué bueno que nos dimos cuenta para a tiempo, más o menos a tiempo puedes grabar. Nos faltó la mera introducción, pero qué brava mujer. ¿Cuál es la cicatriz que más te duele? Creo que la pérdida de mi madre por ahora es lo más difícil. Rosario me decía que quería pedirle perdón al pueblo por tener una hija que había traicionado los principios del Partido Socialista de Liberación Nacional. Son imágenes de Exiliada, el documental de Leonor Zúñiga. La primera invitada de esta noche es licenciada en Sociología por la Universidad Centroamericana, tiene un máster en Bellas Artes en Cine Documental por la prestigiosísima Universidad de Stanford y fue graduada con una beca Fulbright que se le da a los chicos más talentosos. Es cofundadora y directora creativa de Ictale Producciones, que es una productora nicaragüense dedicada a la comunicación y al cine para el cambio social. Tengo entendido que el documental se grabó en secreto y que mucha gente del equipo no quiere aparecer en los créditos porque tiene miedo que el gobierno tome represalias contra ellos. Sí, nosotros tenemos casi 2 años y medio, nos tomó hacer el documental. En parte se atrasó 6 meses porque estábamos terminándolo justo cuando comenzó la crisis y todo se tuvo que paralizar. Comenzaron las protestas que terminaron en la masacre de 2018. Exacto. Sí, a mí me gusta usar las palabras porque las palabras hay que usarlas, ¿no? La gente dice disturbio, no, fue una masacre con más de 500 muertos, miles de heridos, un número indeterminado de desaparecidos. Entonces, las cosas como son, la masacre de 2018, venga.
Entonces, en ese momento tuvimos que paralizar la filmación y durante todo este momento lo hemos estado haciendo, pues lo hicimos el film en absoluto secreto. Soy la América y yo, cuando nos texteábamos, yo hasta me siento raro decir su nombre porque pasé 2 años y medio en que nunca decía su nombre. Ella se llamaba Ana, yo me llamaba Ana Salmerón. ¿Y Jordano cómo se llama? Bueno, Jordano dijo que, como él quería participar también, dijo que él quería tener un seudónimo y dijo que se iba a llamar Johnny Bravo. Porque él tiene una cosa en el cabello que se parece a Johnny Bravo. Ustedes tenían la certeza que podían pinchar y ver las conversaciones de ustedes. Sí, pues yo decía, si alguien me roba el celular, que me pasó, o sea, y ves Soy la América y ves esas conversaciones, pues sería probablemente un chisme muy jugoso de contar. Y ella también, Soy la América, era difícil para nosotras no poder hablar de la película. Ella también sabía que no le podía contar absolutamente nada. Nadie que estábamos haciendo la peli. Cuando yo llegaba a su casa a filmar, pasaba encerrada en su casa, no salía. Entonces, y cuando yo hablaba de ella, hasta en la escuela en Stanford, me refería a ella como Ana. Nunca decía su nombre para que no se me escapara en público en ningún momento. Explíquenos por qué usted y su pareja han tenido que dejar Nicaragua y refugiarse en Costa Rica. Bueno, o sea, en Nicaragua la situación hoy en día es que hay gente en las cárceles como prisioneros políticos por algo tan sencillo como sacar la bandera azul y blanco de Nicaragua y un rótulo de libertad. Les he dicho que saca unos globos azules y blancos y es un problema. Exacto, sí, o sea, hay unas personas extranjeras que una vez me dijeron, mira, pero en Nicaragua todo se ve normal. Le digo, bueno, agarra un rótulo que diga libertad, ponete en esa esquina 2 horas y me contás qué pasa, pues, o sea. Entonces, por cosas muy menores hay gente que está en la cárcel y yo dije, para mí es importante, o me quedo en Nicaragua en silencio, o salgo de Nicaragua y comparto esta historia que para mí es tan importante. Y opté por salir, pues, personas muy cercanas a nosotros han sido encarceladas. Y no podíamos arriesgarme. Yo sentía, yo no puedo arriesgarme a no sacar esta película. Yo necesito que hablemos en esta situación que jamás esperé que mi película iba a salir en este contexto. Necesitamos hablar de esto, necesitamos hablar de la conexión entre el abuso sexual, el abuso de poder, la cultura de silencio y impunidad alrededor de la historia de Sudamérica y lo que está viviendo el país hoy. Curioso que la jueza que dejó limpio de polvo y paja a Daniel Ortega haya sido una mujer. Es curioso. Bueno, pero en fin, hay de todo en la viña del Señor. Por cierto, Leonor, ¿tiene usted idea de por qué a los ciertos medios de comunicación le cuesta tanto trabajo asumir, encajar la situación de Nicaragua como una dictadura? Porque ahora tenemos un problema. Gente que llega al poder por vía democrática, electoral, y que después hacen un sesgo y terminan como tiranuelos masacrando a su gente, pero los medios de comunicación todavía dicen, no es una dictadura porque el señor llegó por vía electoral. Bueno, uno llega por la vía democrática y después sabe Dios lo que hace, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que pasa esto? Bueno, me voy a referir... No, quiero decir, ¿por qué cuesta tanto? Mi pregunta es, ¿por qué cuesta tanto hablar de dictadura cuando son gobiernos de izquierda, para simplificar esto, y cuando son gobiernos de derecha se dice con más alegría, es una dictadura? Bueno, yo creo que en general los medios también tienen posturas políticas e ideológicas. Yo creo que también puede pasar al revés. Creo que en el pasado ha costado mucho que ciertos medios reconozcan la dictadura de derecha. Ahora vivimos, y te lo digo yo como alguien de izquierda, que yo trabajo con movimientos sociales de izquierda de distintos países, con medios de comunicación, y cuánto trabajo nos ha costado que puedan identificar que no importa cuál es el espectro ideológico de un gobierno, de un líder, la base de cualquier lectura en Latinoamérica sobre lo que está pasando políticamente en un país o en derechos humanitarios es analizar qué está pasando con los derechos humanos. Esa es la base. O sea, para mí yo creo que si Nicaragua y Latinoamérica quiere construir futuros distintos en que no estemos en este tira y encoge que viene uno, niega todo lo que sucedió anteriormente y quiere imponer su proyecto como la verdad única, es que tenemos que aceptar, es que políticamente, ideológicamente hay diversidad. Va a haber gente que cree en la izquierda, va a haber gente que cree en la derecha. ¿Lo de Nicaragua es una dictadura? Por supuesto. Vamos a retomar el tema que nos trae. Una frase de Rosario Murillo a su hija Soy la América. Yo quiero que no me sigas destruyendo la vida. No sigas dejándote hacer cosas a Daniel. Eres un enfermo, pero vos te aprovechaste de ese enfermo. Soy la América lo ha dejado claro en este programa y en todas sus declaraciones, que la madre sabía lo que pasaba, que ni siquiera tuvo que explicarle.
que uno de los hermanos estaba al tanto de lo que estaba pasando. Lo curioso es que cada vez que uno le pregunta sobre América, su madre está loca, ella siempre da la misma respuesta. Eso no es justificación para nada. Estamos hablando de abuso de poder, sobre todo. Sí, yo creo que tratar de analizar esto como locura es no analizar los profundas raíces de los problemas que estamos viendo en el país. O sea, la locura nos permite decir que Daniel Ortega fue loco, que Somoza, el dictador anterior, fue loco y que Nicaragua simplemente ha tenido mala suerte. Si al contrario de eso analizamos las raíces culturales y de abuso de poder que permiten que las familias se comporten de esta forma, que los partidos políticos se comporten de esta forma, que la iglesia también... Que la violencia llegue a los niveles medievales en que está... Exacto, o sea, fue una cosa que se fue construyendo. O sea, no es locura lo que hay que ver. No, es relaciones de poder. Relaciones de poder. Calígula hizo lo que hizo porque tenía poder. Si Calígula y Nerón no hubieran tenido poder, no hubieran hecho lo que hicieron. Porque el loquito del barrio, que en todos los barrios hay loquitos, no hacen lo que hace Calígula y Nerón. Así de simple. En la Nicaragua de hoy, una persona que se atreva a disentir desde la revolución, como les gusta a los comunistas decir, la crítica constructiva desde la revolución, aún desde la revolución tiene futuro, porque me han dicho que Daniel Ortega no oye ni a Dios, aunque lo invocan constantemente, él y su mujer. ¿Tiene futuro alguien que se atreva a contestar, a cuestionar desde dentro del núcleo duro del orteguismo? Bueno, el Frente Sandinista ha tenido constantes rupturas desde el año 90 hasta acá, cada cierto tiempo, en que otras personas se salieron porque cada grupo que quería cuestionar el poder simplemente fue sacado del Frente Sandinista. Entonces, pues no creo que sea una posibilidad que el Frente Sandinista como partido se critique a sí mismo, no en estas condiciones. O sea, como cualquier organización, estructura social, cualquier partido, por ejemplo, para que admita la crítica o eso, tiene que tener un grupo colegiado, tiene que tener elecciones democráticas internas, ese tipo de cosas no pasan. O sea, realmente el Partido Frente Sandinista se maneja como una institución prácticamente familiar. Leonor Zúñiga, voy a hacer la última pregunta que se la hago a todos los nicaragüenses que pasan por acá. ¿Cómo un sujeto tan plúmbeo, tan opaco, tan sórdido, tan tenebroso, intelectualmente tan afásico, tan vasto, tan primario, como Daniel Ortega pudo hacerse con todo el poder, habiendo en la dirección nacional del Frente Sandinista gente mucho más valiente, intelectualmente mucho más preparada e incluso más audaces que Daniel Ortega y más corajudos que Daniel Ortega? ¿Cómo ese hombre se ha hecho con todo el poder, como si fuera Luis XV? ¿Cómo ha comprado todo un país y cómo hay gente que todavía grita, comandante Daniel, aquí estamos con usted? O sea, ¿cómo es posible? ¿El problema es de los nicaragüenses o es una virtud de Daniel Ortega? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que en el país no hay instituciones. O sea, realmente todo lo que tiene que ver con la organización del poder y los liderazgos en Nicaragua tiene que ver con la capacidad de liderazgo, de control. El Frente Sandinista viene de ser de un movimiento social que se convirtió en un partido con estructura militar. La lógica de la democracia, de la organización abierta, plural, debate, no es una lógica que nunca ha estado en el Frente Sandinista, aun cuando ha habido un montón de gente que con muy buenas intenciones ha creído en eso. Entonces, desde el principio ha sido así, como estructura militar y como estructura cuasi familiar, pues siempre se ha hecho y se ha fortalecido alrededor de una persona. Que una mujer como Rosario Murillo todos los días hable a la comarca, en esos noticieritos que da, también es... Sí, pues, o sea, la política... El democrático no existe. Sí, la política nicaragüense tiene un tono muchas veces... paternalista. Sí, y medieval en el sentido de que no es a través de las instituciones. Pues en Nicaragua ocurre un problema tan básico como un terremoto y en vez de que salga la institución correspondiente a hablarnos, sale la esposa del presidente a decir su opinión sobre cómo se manejan los terremotos. Es una realidad y es... Es increíble. Fidel Castro daba el parte del tiempo muchas veces en la televisión cubana. Es increíble cómo se copian unos a otros. Pero sí creo, Camilo, que es muy importante que más allá del esencialismo de estas personas como personas malas o locas o excepcionalmente complicadas o lo que sea, veamos a nosotros como sociedad sobre cómo podemos cambiar las estructuras de raíz, sobre cómo se manejan las relaciones de poder, el respeto, la igualdad. Es una sociedad más madura, claro. Claro, y con instituciones reales, porque si no, en 20 años vamos a estar hablando de otro dictador. Y volverá otro a abusar y a decir...
Leonor Zúñiga, muchas gracias. ¿Volverá usted a Nicaragua algún día, no? Me imagino. Claro, en el momento que hayan condiciones para volver, yo quiero volver. Yo amo Nicaragua y mi compromiso, mi trabajo siempre ha estado ligado al desarrollo del país. Muchas gracias y buena suerte. Gracias, Camilo. 3 minutos de publicidad. Qué tremendo, papá. Qué barbaridad, son historias para llorar. Qué barbaridad. Cómo animales tan sinvergüenzas se aferran al poder por tantos años, haciendo daño a su nación, a su gente, a su pueblo. Fíjate, qué triste, ¿verdad? Qué bueno que lo estoy grabando, porque fíjate, en esos países corruptos no dejan que se vea esto. No, ¿qué van a dejar? Entonces, la gente a través del internet. Aquí te dejo porque si a mí... Qué sabroso, sí. Te dan a los aquí. Calabacita. Sí, que es calabaza grande, digo. Sí. Y sí, fíjate, otra cosa de comentario, que ahorita vienen también de Venezuela. Va a hablar alguien muy valiente de Venezuela. Pues para verlo también, sí. Dividió a 2 grandes titanes que están difundiendo la verdad de 2 países en donde hay abuso de poder. Fíjate. No, está interesante. A este acto de juramentación que consideran ilegal. Para Estados Unidos, ¿qué representa Juan Guaidó? ¿Cuántas veces has hablado con Trump y de qué han hablado? ¿Qué supone que pasó en el mundo para que estemos todo el tiempo esperando un conflicto más grande? Y CNN está ahí para llegar al fondo de los hechos. Fíjate. Esos que están hablando señalan acerca de la corrupción. Sí, fíjate. Animales totales, sí. Sí. Sí, fíjate. ¿Quién? ¿Quién, papito? Ah, la del partido Semilla. Sí, fíjate, hay que seguirle pidiendo a Dios, papá, porque es el único que puede causar un cambio. Y un cambio comienza con la gente teniendo los ojos abiertos. Sí, sí, desde luego Estados Unidos es el mejor país de todo el mundo, aunque lo critican mucho. Fíjate, ayer lo estaban criticando los que me escribían respuestas, pero en realidad es el país que ha ayudado a más naciones. Ha cometido errores, pero ha ayudado. Entonces ahora sí, silencio, vamos a... Sigue la de Venezuela. Arriba, mis amados, de Venezuela. La Venezuela en la que yo crecí es la Venezuela bonita, la Venezuela de la playa, la Venezuela de los recursos, la Venezuela que en la escuela te enseñan que tiene riquezas arriba, abajo. Esa Venezuela sigue existiendo. La parte política es la que ha hecho que uno deje de ver a esa Venezuela, ¿no? Pero sigue habiendo una Venezuela rica, sigue habiendo una Venezuela de gente hermosa, sigue habiendo una Venezuela de gente solidaria. Esa Venezuela todavía está allí y es con la que yo crecí. My first experience in Venezuela was in 1997, where I visited as a tourist. I mean, it was just such a great experience to go to such a beautiful country. I visited Caracas and it reminded me of Europe. It reminded me of places that I had never gone before. The people were great, educated, the streets were so clean. It was just such a beautiful city to visit and such a beautiful country with such pleasant people. Fabiola Romero, mi segunda invitada, es una comunicadora con más de 20 años de trayectoria profesional, presentadora de radio y televisión, actriz, cineasta nacida en Venezuela. Su documental Venezuela 60D
cuyo avance, cuyo trailer hemos presentado para abrir este segmento, pretende mostrar qué, cómo y quiénes propiciaron que Hugo Chávez se convirtiera en una opción política en un país que se preciaba de tener una de las democracias más sólidas de América Latina. Pero ¿cuán sólida era esa democracia? Fabiola, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Yo creo que debemos empezar por esa pregunta. ¿Cuán sólida era esa democracia de esa Venezuela bonita que propició que una criatura política como Chávez emergiera y se apoderara del poder y sedujera a muchísima gente? ¿Qué pasaba entonces? Precisamente en el año 2018, cuando comenzamos a filmar el documental, se cumplían 60 años de la democracia, de la historia de la democracia en Venezuela, partiendo de la última dictadura que fue derrocada en el 1958, una dictadura de derecha, Marcos Pérez Jiménez. Entonces, en esos 60 años pasaron muchas cosas, ¿verdad? Y quizás se cometieron muchos errores también, pero es un proceso en el cual se va preparando como un caldo de cultivo para que una figura caudillista que pretende arreglar todo y que viene con un lenguaje bonito y convencedor llegue a estar en el poder, y más después de un acto golpista como fue que Hugo Chávez Frías saltó a la palestra pública tratando de derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. El historiador venezolano Elías Pino, que yo admiro profundamente y que cada vez que viene este programa sale sobrando el presentador, porque es una cátedra andante, sostiene que Venezuela es una república a medias, con una democracia vacilante en la que la corrupción siempre ha campeado y la riqueza se ha esfumado. Y se pregunta, ¿por qué? ¿Usted tiene claro por qué? Bueno, son algunas de las respuestas que tenemos en este documental, donde tuvimos la oportunidad de contar con personas que fueron testigos de adentro y de afuera, testigos que vivieron esa Venezuela de la bonanza petrolera, esa Venezuela donde venir a Miami a compras de fin de semana era común, ¿verdad? Y definitivamente que Venezuela tiene una economía muy atípica, pero además de eso, en ese periodo de democracia, que va a ser una de las democracias más sólidas de la región junto con Costa Rica, pues ocurrieron muchas cosas y sí hubo mucha corrupción. Entonces todos estos escándalos de corrupción y sobre todo la impunidad en muchos casos hace que el pueblo vaya tomando factura y vaya gestándose una especie de enojo también, sobre todo porque en muchos lugares del país y en muchos países de Latinoamérica, pues el descuido a la clase marginada, a la pobreza, el descuido de necesidades básicas de la población se va convirtiendo en ese pequeño volcán que ruge por dentro y que en algún momento, como pasó en el Caracazo, pues hay una explosión. Entonces, cuando eso sucedió, y podemos ver en el documental esas escenas, todos nos quedamos sorprendidos, porque en nuestra generación eso no era normal, que la gente saliera a la calle a saquear. Fue como algo que pasó de la noche a la mañana, porque muchos que vivíamos en la clase media quizás no notábamos. Había otro mundo al que no accedía, no miraba. Exacto. Vamos a ver un fragmento. Venezuela 60D, Fabiola Romero, realizadora. Era todo muy raro. Yo creo que ahí comenzó un extraño sabor en el alma de los venezolanos, en esa época democrática, para quienes vivíamos esa democracia, un sabor raro que no habíamos conocido, ¿no? Porque entonces lo que no estamos pasando en Venezuela también nos vamos a pasar afuera. Creo que es muy injusto ver que el venezolano está siendo maltratado en países del propio hemisferio latino, y da cierta rabia porque Venezuela fue un país de inmigrantes. Ahora bien, nosotros como venezolanos tenemos también una responsabilidad moral increíble en Venezuela ahora. Tenemos que ayudar. Hace poco el alcalde de una ciudad peruana ha decretado la ciudad fuera venezolanos, no quieren venezolanos. Ojalá que este señor no tenga que pedir asilo político alguna vez, ¿eh? Ojalá. Pero bueno, los bárbaros están donde quiera. Usted ha dicho, Fabiola, que a Venezuela no le fue bien ni con la democracia ni con la dictadura. Cuéntame qué hicieron esos políticos democráticos que llegaron después de Marcos Pérez Jiménez y que de alguna manera, gústenos o no, propiciaron el arribo de Hugo Chávez y el populismo del socialismo del siglo XXI, ¿no? Bueno, definitivamente muchas fallas. La verdad es que no alcanzaría el programa. Pero usted mismo me dice que usted era clase media, ¿alta o baja?
Media. ¿Cuál cifrina era de 0 a 5? Pero usted mismo dice que había otro mundo al que usted no accedía, sabía que existía, pero como la amiga de Susanita, la amiga de Mafalda, bueno, tapen lo que son pobres y huelen mal, en fin. Y claro, eso cuando explota es irreversible. Es irreversible, y además que Venezuela tiene 20 estados, 2 territorios y un distrito federal. Claro, hay muchos lugares recónditos donde pues ahí ni siquiera llegaba la electricidad. Entonces ahí estaban muchos Macondo también. Y todo eso era una clase que estaba allí, pues eso se estaba gestando. Pero además en estos años de democracia, ¿verdad? Donde se disfrutaba de bastante estabilidad económica y donde pues la prosperidad también la podía disfrutar el pueblo de alguna manera. Entonces estos años también el comunismo estaba labrando su camino. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante de secundaria nos citaban algunos delegados de curso, algunos líderes estudiantiles a reuniones clandestinas. ¿Qué años estamos hablando? Estamos hablando de cerca de los 80. A reuniones clandestinas para adoctrinarte acerca de lo que era el socialismo y la revolución que se estaba gestando. De manera que eso estaba allí, eso se estaba labrando poquito a poco, y las mentes de los estudiantes y de los jóvenes en realidad son muy susceptibles a esas cosas de revolución y de cambio, ¿verdad? Entonces fue poco a poco, y cuando venimos a ver, pues caímos donde caímos. Hay muchas respuestas que se encuentran en Venezuela 60D, porque hay análisis económicos, históricos y también testigos que vieron cómo todo podía ir pasando poco a poco. ¿No llamó la atención de que un militar golpista como Hugo Chávez se hiciera con el poder? O sea, me imagino, esto lo he hablado con el historiador Pin, me dice que sí, que entre los intelectuales hubo gente que levantó la bandera roja y dijo, cuidado, un militar golpista, como ahora está pasando con Bolsonaro en Brasil. Porque una cosa no quita la otra, que Bolsonaro apoye las aspiraciones democráticas de Venezuela, no para nada borra el pasado de Bolsonaro y lo que Bolsonaro realmente representa, en términos autocráticos, como Putin, en fin, pero ahí lo dejamos, que esto no es una clase. ¿Cuál fue el peor error de Chávez? Yo creo que si Chávez no se hubiese dejado seducir o embrujar o se hubiese vendido a la propuesta castrista, en este momento Venezuela sería un Dubái, porque a los 2 minutos literalmente de haber agarrado el poder, los precios del petróleo subieron de una manera impresionante como nunca. ¿Pero usted cree que un país puede vivir a expensas de los precios del petróleo? Petróleo, hierro, el hierro más puro del mundo, oro. ¿Cree que se puede vivir a expensas de los precios de las materias primas realmente? Pues que oscilan constantemente. Los precios de las materias primas oscilan más que el ánimo de una suegra. Una suegra bipolar. O sea, pues sí. ¿Usted cree que Chávez lo hubiera hecho si no se hubiera dejado embrujar por Fidel Castro, cosa que es inexorable, inevitable? Chávez de verdad podía, como gestor, llevar ese país. Ese es el problema. Yo creo que él no sabía, ni estaba preparado, ni entendía lo que él tenía que hacer en ese momento. Los venezolanos no se dieron cuenta de eso tampoco. Pues yo creo que sí, paulatinamente. Lo triste es que muchas personas lo apoyaron en un momento por, digamos, deudas políticas con otros sistemas y con otros partidos. Estaban esperanzados. Estaban esperanzados en que de verdad hubiese un cambio y fuera positivo para la gente. Fidel Castro, había mucha gente esperanzada en Fidel Castro. O sea, yo me imagino a esa gente a la que usted no veía. Ese otro mundo de Venezuela, vieron los cielos abiertos con Chávez. Definitivamente, y en un principio pues él hizo lo que hacen todos los gobiernos populistas. Él puso carreteras donde había solamente tierra, él puso hospitales con médicos cubanos al acceso de todo el mundo y fue comprando poco a poco a la gente hasta una reelección. Nos vamos a publicidad. Usted ha dicho que el peor error de Chávez fue dejarse seducir por Fidel Castro. ¿Y cuál fue el peor error de los venezolanos? Creerle a Chávez. 3 minutos de publicidad. Qué tremendo, papacito. Es algo tremendo lo que estamos viendo. Fíjate. Qué barbaridad, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, ya nos faltan 15 minutos más. Más o menos, sí. Soy Gabriela Matuto Daneta en Atlanta. Somos CNN. Pero fíjate, papá, la cuestión de la corrupción. Y hay mucha gente que estaba criticando a CNN como una estación vendida, pero en realidad es la única que está teniendo el valor de presentar todo esto.
que mucha gente está criticando a CNN como una estación vendida, pero en cuanto a Sudamérica es la única que se está portando de una manera tan realista, exponiendo Colándose por el está diciendo puras verdades. Ahí está, mira. No alcanza con no querer, hay que instrumentar los mecanismos. La corrupción en América Latina y sus soluciones potenciales. Sigue la cobertura en CNN. Fíjate. Corrupción en América Latina. Un programa específicamente dedicado a eso. Fíjate. Sí. No, y no solo están denunciando, ya ves que críticos son también de Trump, que a veces hasta me disgustan sus exageraciones, pero están denunciando también la corrupción del clero. O sea, y son los únicos que han tenido ese valor de los pantalones de hacer eso. Ya ves, yo creo que, aunque no quería, porque revive traumas pasados que yo mismo sufrí, pero voy a grabar ese programa del sábado, porque hay mucha gente que no lo puede ver. Ese que hizo Patricia Ramos, exponiendo la corrupción sexual del clero, pecados bajo la sotana, fíjate. Traen una falda, pero quieren abusar de todos, fíjate. Y el problema fue que hayan ellos ordenado el celibato, cuando Jesucristo no era tan estricto ni duro, ¿no? No venía él con esa. Si tuvieran no venía con esa idea. Si tuvieran sus buenas esposas, ahí se desahogaban, sin problema. Pero lo hicieron para que el dinero que ellos adquirían durante su vida quedara entre ellos, fíjate. Entonces fue también un caso de ambición, fíjate. Por eso yo no quiero saber nada del clero, pero sí de Cristo, sí de Dios, sí de la Biblia. Entonces, aunque no quería, yo creo que voy a tratar de grabar eso el sábado a las 9 de la mañana. Pero vamos viendo el final de esto. La Venezuela en la que yo crecí es la Venezuela bonita, la Venezuela de la playa, la Venezuela de los recursos, la Venezuela que en la escuela te enseñan que tiene riquezas arriba, abajo. Esa Venezuela sigue existiendo. La parte política es la que ha hecho que uno deje de ver a esa Venezuela, ¿no? Pero siga viendo la Venezuela rica, siga viendo la Venezuela de gente hermosa, siga viendo la Venezuela de gente solidaria. Esa Venezuela todavía está allí y es con la que yo crecí. Ese es un colega venezolano que es uno de los presentadores, es el principal presentador del canal local de Telemundo Network, la segunda cadena más importante de los Estados Unidos, Telemundo 51. Forma parte de esa camada de venezolanos que han llegado, han triunfado con su trabajo, no por conectos. Triunfar en esta sociedad no es porque el presidente diga vamos a poner hasta acá. Y chévere, un tipo chévere. Y periodista perseguido también. Y periodista perseguido además. Fabiola, usted tiene 53 años, llegó a Estados Unidos hace 22. ¿Cómo se ve Venezuela desde acá? Se ve con mucha tristeza, pues todos los venezolanos con los que converso todos los días están con el corazón realmente arrugado, porque la Venezuela que nosotros dejamos, quienes tenemos tantos años aquí, no es ni parecida a la Venezuela que existe ahora, pues lamentablemente. Pero a tenor con lo que está pasando, ¿no están ustedes esperanzados? Fíjate que cuando nosotros terminamos de hacer Venezuela 60D, surge la figura de Guaidó. Y lo incluyó. Claro, nos pusimos detrás de la cámara otra vez porque esto es muy significativo. En la historia política de Venezuela nunca un líder había logrado unificar a todos los partidos de oposición y a todo el pueblo en general. Ese muchacho con su corta edad ha logrado hacerlo porque él nace de un movimiento estudiantil, que fueron los primeros que salieron a la calle a protestar, donde algunos murieron. Él sobrevive, él todavía tiene perdigones en su cuerpo y yo creo que esa juventud le da esa valentía, esa audacia para arriesgarse como se arriesga y para dar la cara como la está dando. Entonces surge una esperanza muy grande, pero ya sabemos que los acontecimientos recientes refrenan un poco esa esperanza porque ahora estamos hablando de dimensiones mayores, cuando tienes a Rusia metida ahí, cuando tienes a China también respaldando algo inesperado. Por cierto, en las últimas horas Rusia se ha disculpado con el gobierno colombiano. Ha dicho no lo vean como una amenaza, una carta muy amenazante, más amenazadora que se le envió al gobierno de Colombia en el sentido de que no metan la mano en Venezuela porque vamos a tener problemas. Como si Venezuela fuera un protectorado ruso. Por cierto, hablaba usted de Guaidó y hablaba usted de la oposición. El gobierno logró enfriar a la oposición. En algún momento lo logró enfriar.
Y Guaidó es el que ha logrado que renazca la oposición. Definitivamente. ¿Usted cree que no se van a cometer los mismos errores de antes, de personalismo, de compromiso soterrados, de cosas que se dicen terribles sobre ciertos sectores de la oposición en Venezuela? Esperemos que no, porque eso ha sido uno de los problemas, que la oposición no ha estado realmente unificada. Yo llevo muchos años aquí, ¿verdad? Y no puedo quizás tener la responsabilidad de hablar desde adentro como muchos venezolanos sí lo han hecho y lo pueden hacer en este documental, pero sí, ha habido mucha competencia entre ellos mismos y yo creo que también, como todo gobierno represivo, también han asustado, han amenazado, han coartado. Entonces muchas personas pues han temido por su vida y se han echado para atrás. Cuando hubo las elecciones que participó Capriles, pues él reconoció la derrota y la gente sabía que había habido fraude, pero él fue más pacifista y yo creo que eso le restó mucha popularidad entre la gente. Luego surge la figura de Leopoldo López, pero entonces lo encarcelan y desde la cárcel es difícil liderar. Es lo que se teme ahora, que se vaya a encarcelar a Guaidó, porque entonces el futuro se ve realmente... Recuerda lo que pasó en las últimas horas. Guaidó hablaba con Fernando del Rincón anoche y Fernando le preguntaba, ¿tú crees que vale la pena tu libertad por el tema de Venezuela? Él hizo una pausa como de 5 segundos y digo, yo creo que hay que seguir y que vale la pena seguir luchando, pero yo creo que en su foro interno él sabe que en cualquier momento van a por él. ¿Qué va a pasar si van a por Guaidó? No sabemos. ¿Va a cumplir Donald Trump sus amenazas, sus promesas? No sabemos. ¿Qué va a hacer La Habana? ¿Qué va a hacer Moscú? ¿Qué va a hacer Bogotá? No sabemos. Última pausa de publicidad. Lo deja muy desalentador, pero... No, sí, con eso que dijo ahorita, sí. Pero tenemos un Dios fuerte. Y ojalá y de rodillas estuvieran orando, figurativamente hablando, de todo corazón, me refiero. Que estuvieran orando con su entendimiento y espiritualmente, orar en lenguas, proferir esos sonidos que solo Dios conoce y entiende. Egere que te fedni shutni, harikatafatna. Me encuentro en la localidad de Ureña, donde estamos reportando la situación. Nosotros queremos esa ayuda humanitaria en Venezuela. Soy una mujer que nunca me imaginé llegar a este extremo. ¿Cómo hacemos si no hay agua aquí en el país? Tampoco hay luz. John Bolton dirigió el ataque al sistema eléctrico venezolano. Dice que mentira. Eso es cierto. El responsable es Podrido. ¿Usted está dispuesto a sentarse con Maduro? Yo estoy dispuesto a hacer lo que tengamos que hacer para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de la nación y las elecciones libres. Claro que estoy dispuesto al diálogo. I'm deeply concerned by the magnitude and gravity of the human rights impact of the current crisis. El puerco de Podrido dice que está dispuesto al diálogo, pero ya no hay diálogo con él. Es nomás para ganar tiempo y nunca cumple. Nunca cumple. Ya ves que el mismo Francisco desde el Vaticano le dijo, pues yo no voy a ayudar porque no has cumplido con lo anterior. Fíjate. Y lo anterior, entre otras cosas, era las elecciones justas, parejas, respeto a las necesidades de los derechos humanos del pueblo, y no ha respetado nada de eso. Además que el Vaticano está comprometido financieramente con Podrido. El Vaticano está comprometido financieramente con Podrido, porque más de 2.000 millones de dólares los han metido allá al Vaticano. Maduro. Eso de que todas las ideas son respetables es una imbecilidad. Lo respetable es el derecho a expresar esas ideas. Aún así, la conversación puede continuar, si usted quiere, en @CamiloCNN, @CamiloCNN y en facebook.com/CamiloCNN. Pues fíjate, por eso estoy queriendo grabar el programa de José Luis Rodríguez el Puma cuando lo repitan. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Cuándo? Al que entrevistó Camilo, pues mañana voy a insistir otra vez. A ver. Porque salió el martes. Y ya ves, traté ayer de grabar y no estaba. Y ahora esto, por poco me pierdo esto, porque creí que no iba a ser tan significante. Porque ayer fue un cronista deportivo convertido en novelista y pues como que no... A ver si mañana ponen la repetición de José Luis Rodríguez, porque José Luis Rodríguez dijo, Maduro ha depositado miles de millones de dólares en los bancos del Vaticano. Fíjate.
Entonces por eso el Vaticano está atado por conveniencias financieras. Sí, fíjate. Pero qué valiente José Luis Rodríguez de haber expresado eso. Ya ahorita creo que es el último intervalo. Fabiola Romero, que ha tenido la gentileza de venir al programa a presentar su documental Venezuela 60D, con el que pretende de alguna manera explicar o mostrar qué pasó en ese país al que han reducido a eso que usted y yo sabemos. Fabiola trabaja en una radio cristiana en el sur de la Florida. ¿Qué opinión le merece cuando ve a Nicolás Maduro intentando bailar salsa con su mujer mientras en la frontera con Colombia se está acabando el mundo? Y después cuando habla de defender a la revolución, pero sobre todo invocando a Dios, porque para todo invocan a Dios, igual que Rosario Murillo en Nicaragua y Ariel Ortega. Usted que es cristiana, ¿qué opinión le merece eso? Son personas que no tienen a Dios en su corazón, no tienen respeto por Dios, por la vida, de ninguna manera. Son farsantes, manipulan. Pero puede que crean en Dios, en un Dios particular, ¿no? Digo yo, no sé. Bueno, al contrario, yo creo que ellos realmente tienen bien torcido su sistema de creencias por todo lo que se supo que hubo durante el gobierno de Chávez y todas las exhumaciones de restos de los muertos se desaparecen de los cementerios. Es una cosa bien terrible. ¿Quién va a creer en Nicolás Maduro? Un hombre que dice que Chávez se le presenta en espíritu en forma de un pajarito y se le para en el hombro y le habla. Usted que es cristiana, usted me imagino que sabe bregar con el tema del perdón. En el caso de Venezuela, ¿usted perdonaría? Son mentes calcinadas, son mentes que ya están enfermas, en realidad. Yo creo que es un problema muy fuerte y realmente pues no creo que debemos dirigir el resentimiento, ¿verdad?, hacia las personas, sino más bien hacia el futuro de justicia y aprender la lección. Cuando los venezolanos tengamos más conciencia de que el problema de nuestro prójimo es nuestro problema y de verdad podamos unirnos y ayudarnos más después que pase esta crisis, porque ahora el pueblo está oprimido por una dictadura terrible y está oprimido y está sujeto a apagones, está oscuro, está en tinieblas. Las 7 plagas han caído en Venezuela, ¿verdad?, terriblemente. Pero yo pienso que es un proceso de madurez el que también se está gestando, donde el venezolano está aprendiendo mucho, se está solidarizando más, ¿verdad? Y yo creo que cuando todo pase, esperando en Dios que pase, que eso quede en el olvido, porque la verdad es que se pierde mucha energía cuando te diriges al resentimiento en tu corazón, ¿no? Más bien el futuro, la esperanza y las ganas de comenzar de nuevo por esos niños y esos jóvenes que puedan ver un país realmente donde ellos puedan crecer y desarrollarse. Y esas ganas están intactas, me imagino. Esas ganas están intactas. Sí, bueno, imagínate. Realmente, ¿qué te puedo decir? Yo creo que Venezuela necesita luchar más, pero sobre todo eso, que yo no creo que sería una buena idea cuando todo pase, ¿verdad?, enfocarnos en lo malo, en el odio, en lo que pasó, sino enfocarnos de verdad en el futuro y unirnos, porque hay mucho trabajo por hacer. Fabiola Romero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes gracias por la complicidad y por la confianza. Mañana estaremos de vuelta. Hasta entonces, que la buena suerte nos acompañe a todos. Chao. Yo diría más que la buena suerte que Dios, que llevemos a Dios en el corazón y que oremos constantemente en lenguas y con el entendimiento espiritualmente, porque Dios es el que sabe. Pues ya lo voy a apagar. Sí, ya.